al doctor Teddy Quispe, que es parte del laboratorio de diagnóstico oncohematológico, quien nos compartirá el tema la toma de muestras para el estudio oncohematológico. A continuación les voy a tocar un poco de lo que es toma de muestra, pero no el procedimiento, porque el procedimiento es algo que todos ustedes seguramente ya lo hacen, ¿verdad? Sino que algunos detalles importantes, puesto que la toma de muestra es un procedimiento vital para que los estudios sean verdaderamente significativos para el bien del paciente. En oncohematología tenemos que ver a las células de la sangre. Como ustedes saben, las células de la sangre se originan en la médula ósea. A partir de una célula madre pluripotencial se van a originar todas las células sanguíneas. En este caso hablamos de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y las plaquetas. Cuando nosotros hablamos de leucemia, hablamos de células sanguíneas en una etapa inmadura que han sufrido un cambio, y ese cambio ha hecho que estas células se transformen en lo que nosotros denominamos una leucemia, ¿ya? En el caso de los linfomas, hablamos de las mismas células sanguíneas. Sin embargo, estos cambios han ocurrido en unos órganos linfoides secundarios, como ser los ganglios linfáticos, donde son células que ya han sufrido el proceso de diferenciación y maduración y han sufrido los cambios, y estos cambios han hecho que estas células puedan proliferar y convertirse en un tipo de cáncer, y hablamos de linfomas, ¿ya? Las leucemias, si nosotros vemos el grado de agresividad y el grado de diferenciación, las podemos ver en linfoides agudas, linfoides crónicas. Agudas porque su presentación es rápida, crónicas porque su presentación es en un tiempo alargado. Las mieloides también pueden ser agudas y pueden ser crónicas. Algunas características de las leucemias agudas y crónicas: por ejemplo, la aguda puede presentarse a cualquier edad, en la crónica principalmente en los adultos. En la aguda la presentación clínica es repentina y en la crónica es insidiosa. En el curso de la enfermedad puede ser de semanas a meses, el paciente puede lograr fallecer. En el caso de las leucemias crónicas, de meses a años. La célula que predomina en el caso de las leucemias agudas son los blastos, y en el otro caso son formas maduras. La anemia suele ser moderada a severa en las agudas, y en las crónicas suele ser la anemia moderada. La trombocitopenia puede ser moderada y severa, y en el caso de las crónicas pueden ser una trombocitopenia moderada. Los glóbulos blancos en la aguda, si bien leucemia o cáncer siempre lo entendemos como un gran incremento en cuanto al número de células sanguíneas, puede ser variable. Existen leucemias que pueden venir con citopenias, ¿ya? Con un número bajo de glóbulos blancos, y en las crónicas por lo general siempre es aumentado. Si nosotros vemos morfológicamente, podemos ver que en una leucemia aguda predominan las formas inmaduras, llamadas blastos, y en el caso de las leucemias mieloides crónicas vamos a ver estadios madurativos o células ya maduras, ya diferenciadas. Bien. Existen diferentes tipos de leucemia. A veces nosotros decimos tiene leucemia, pero no hablamos de qué tipo de leucemia, ¿ya? Bien, igual en cánceres sólidos uno puede decir tiene cáncer de mama, pero igual existen diferentes subtipos que permiten clasificar a estos tipos de cánceres. De igual manera ocurre esto en las leucemias. En las leucemias agudas decíamos que hay linfoides agudas y mieloides. Estas linfoides a su vez pueden subdividirse en otros 8 subtipos más, si es linfoide B o linfoide T, por ejemplo. Lo mismo con las leucemias mieloides. En cuanto a los síndromes mieloproliferativos, aquellos tipos de leucemia en los cuales hay un incremento en el número de células, pueden dividirse en leucemia mieloide crónica, por ejemplo, la policitemia vera, trombocitemia esencial, mielofibrosis. Y en cuanto a las gamapatías, ustedes han debido escuchar del mieloma múltiple, ¿ya? Entre otros, la macroglobulinemia de Waldenström,
Y en cuanto a los linfomas, también se pueden dividir en linfoma Hodgkin de manera general y linfoma no Hodgkin. Y los síndromes linfoproliferativos. ¿Por qué les digo que las leucemias, al igual que los cánceres sólidos, se pueden dividir? Porque gracias al avance tecnológico, en un principio empezábamos con un estudio morfológico, posteriormente con el uso de anticuerpos monoclonales, se han ido viendo algunas características fenotípicas de las células cancerosas, ¿ya? Posteriormente se incluyó los estudios de biología molecular, el estudio citogenético estuvo también a la par del estudio morfológico, y también posteriormente se implementó lo que es el estudio citogenético molecular, ¿ya? Y cultivo celular. Bien, clásicamente antes teníamos que observar al microscopio y dar una impresión. Si hablábamos de leucemia, clasificarlo en una leucemia linfoide L1, L2, L3, o en las mieloides, de acuerdo al grado de maduración, asignarle también. Sin embargo, con el avance tecnológico se ha ido mejorando el diagnóstico, incluyendo la citometría de flujo, los estudios de biología molecular y los estudios a nivel de las alteraciones cromosómicas. ¿Todo esto para qué? Para que los pacientes tengan mejores diagnósticos, mejores tratamientos personalizados y la aplicación de terapias moleculares dirigidas. Si yo les hiciera una pregunta y siempre los pacientes que acuden cuando se les diagnostica algún tipo de cáncer, ¿qué les dicen? Ya están pesimistas, ¿verdad? Piensan que la vida tal vez se les terminó, ¿verdad? Yo les hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo puede vivir un paciente con cáncer? A lo mucho. O con un tipo con leucemia, por ejemplo. ¿Alguien se anima a decir un tiempo? Muchísimo. Muchísimo. Me agrada mucho esa palabra. Porque ahora podemos decir que se puede curar, ¿verdad? Ahora podemos decir que se puede curar. ¿Y gracias a qué? Gracias a que la tecnología ha ido avanzando y que hemos sabido caracterizar un tipo de cáncer, ¿ya? Hemos sabido asignarle, digamos, un nombre, un apellido, un segundo apellido, quizás un sobrenombre más, de tal manera de identificar exactamente el tipo de cáncer. Si nosotros hablamos de cáncer, por ejemplo, si contáramos, vemos aquí, yo les veo, todos somos seres humanos acá, pero cada uno de ustedes tiene una característica diferente, ¿verdad? Es igual en cáncer. Todos son personas, todos son cánceres, pero cada cáncer tiene una característica específica, ¿ya? ¿Y a qué voy con todo esto? Para que nosotros podamos realizar estos estudios e identificar y caracterizar un tipo de cáncer, necesitamos partir desde una buena toma de muestra, ¿ya? Un ejemplo de cuánto puede vivir un paciente con cáncer clásico y del cual tal vez ya lo han escuchado, son los pacientes con leucemia mieloide crónica, los cuales se han beneficiado de una terapia molecular dirigida, gracias a que se ha identificado una alteración molecular a nivel del DNA, en el cual se ha identificado la etiología de este tipo de cáncer y se ha creado un tratamiento llamado el imatinib, que es un anticuerpo que va a bloquear a esa proteína anómala que se forma en este tipo de cáncer. De esta manera, se hace que estos pacientes con este tipo de cáncer, la leucemia mieloide crónica, puedan vivir o están viviendo más de 10 años, mayor a 10 años y aún continúan viviendo con este tipo de cáncer, y en algunos protocolos actuales se está intentando incluso suspender este tratamiento para ver si el tratamiento durante un tiempo prolongado ha sido efectivo en este tipo de cáncer, ¿ya? Bien, cuando nosotros quisiéramos estudiar leucemias, en este caso, principalmente vamos a partir de una médula ósea y una sangre periférica que están tomados en tubos con EDTA. Nosotros sabemos que, de acuerdo al tipo de anticoagulante, tenemos un
un color diferente en la tapa del tubo, ¿verdad? Luego, de esta muestra, nosotros tenemos los extendidos celulares para posteriormente, a través de una tinción, poder observar las características morfológicas y quizás asignarle el nombre en este caso, ¿ya? O le asignamos el nombre. Podemos pasar de esta misma muestra tomada en EDTA a hacer los estudios de biología molecular, hacer los estudios de citometría de flujo y realizar los estudios de la citogenética molecular, como es la hibridación in situ fluorescente. El estudio morfológico nos va a permitir identificar las características morfológicas de las células leucémicas o el linfoma en muestras ya sea de médula ósea, sangre periférica o en el caso de los linfomas tal vez de un ganglio, de una biopsia de un ganglio, ¿ya? Nos va a permitir asignar el nombre que les decía, si es normal, si es una leucemia mieloide, si es una leucemia linfoide. El estudio inmunofenotípico nos va a permitir caracterizar el fenotipo. ¿Qué marcadores presenta este tipo de leucemia? Y con eso vamos a asignarle el apellido. Podemos decir, es una leucemia linfoide de tipo B y de un subtipo puede ser el más conocido, el LLA-B común, por ejemplo. Ya tiene un nombre, tiene un apellido y además tiene un subtipo con este tipo de estudio. Y si pasamos a los estudios moleculares, vamos a asignarle además, o vamos a identificar si esta célula tiene alguna alteración a nivel del DNA y para esto requerimos o buscamos el DNA o RNA y nos va a permitir clasificar, diagnosticar, permite también asignarle un pronóstico, puesto que ciertas alteraciones, por ejemplo, la translocación 922, BCR-ABL, considerada de mal pronóstico, por ejemplo, en el caso de las leucemias linfoides, o una translocación 821 considerada de buen pronóstico, por ejemplo. Y esto permitirá mejorar el tratamiento de los pacientes. En cuanto al FISH, podemos decir que nos va a permitir identificar las alteraciones estructurales y numéricas en los cromosomas. ¿Ya? Como podemos ver las imágenes, se identifican ya sean en células que no se han dividido en metafase o en células que se han cultivado y se las han detenido en metafase para poder estudiarlas. También tenemos que requerimos muestras en tubos con heparina. Por ejemplo, este tubo con heparina no nos sirve para la biología molecular. Si uno toma la muestra, por ejemplo, heparinizando la jeringa y luego deposita la muestra en un tubo con EDTA, estamos incluyendo un inhibidor para que nosotros podamos asignarle un subtipo a este tipo a una neoplasia, por ejemplo. Con solo heparinizar la jeringa, que a veces es un procedimiento que se realiza, ¿verdad? Bien, cuando nosotros tomamos la muestra en heparina, esta muestra nos va a permitir realizar el estudio citogenético clásico, porque las células son más viables, nos permite realizar el cultivo en condiciones estériles para que estas células crezcan, proliferen y nosotros podamos detenerla en un estadio del ciclo celular llamado metafase. ¿Ya? Las células se estudian en metafase. Y de igual forma que la citogenética molecular nos va a permitir identificar alteraciones en los cromosomas estructurales y numéricas para ver si hay alguna trisomía, una trisomía clásica, la trisomía 21, pero en otro tipo de patología, ¿verdad? O las translocaciones, que son las alteraciones estructurales. También para los estudios, cuando se requiere ver si hay infiltrado a nivel del sistema nervioso, requerimos el líquido cefalorraquídeo, el cual actualmente se ha estudiado y se dice que las células en líquido cefalorraquídeo mueren muy rápidamente. En 24 horas al siguiente día ya no podremos nosotros estudiar a las células presentes en líquido cefalorraquídeo. Y de ahí que en el mercado ahora hay estabilizantes
que nos van a permitir extender el tiempo de vida de las células en líquido cefalorraquídeo. De ahí que es necesario la utilización de una solución estabilizante que nos va a permitir identificar si hay infiltrados a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Si hablamos de leucemias, identificar los blastos leucémicos. En la toma de muestra, en esto también hay que tener cuidado, porque si es una toma de muestra traumática, vamos a tener contaminación con sangre periférica. En cuanto a la médula ósea, siempre en condiciones de una técnica estéril, con el material apropiado, generalmente es la cresta ilíaca o el esternón para la toma de muestra. De igual forma, la médula ósea es un sitio irrigado. Una buena toma de muestra es aquella que tiene la menor proporción de sangre periférica, ¿verdad? Y por lo general se dice que los primeros 3 ml son los adecuados para el estudio en oncohematología. Para la toma de muestra de líquido cefalorraquídeo, una punción lumbar. De igual forma, se requiere que la punción no sea traumática, pero que no tengamos la contaminación con sangre periférica. Y en un procedimiento habitual, la toma de muestra de sangre periférica, que se realiza en el flexo del codo. Muy bien. Y cuando nosotros hablamos de líquidos biológicos, siempre estamos acostumbrados de hablar de un riesgo biológico, ¿verdad? Sin embargo, en oncohematología y en oncología también estamos expuestos a un riesgo químico, principalmente el personal de enfermería, y hay muchos estudios en los cuales la manipulación de los quimioterápicos se ha visto que les ha producido mielodisplasia en el personal de salud, principalmente en el personal de enfermería. Por lo tanto, tenemos que tener todas las medidas de precaución adecuadas, no solo con sangre, sino incluso con la orina y todos los líquidos biológicos, cuando hablamos de un paciente oncológico. Bien. Voy a ir adelantando algunas técnicas. Como sabemos, existen varios sistemas en cuanto a toma de muestra de sangre periférica, el Vacutainer, y en algunos casos ustedes han debido utilizar la vía central para obtener, o una vía periférica para obtener una muestra de sangre, ¿verdad? Lo importante es sacar unos 5 ml de sangre, en el caso de las vías, para no contaminar la muestra, si se ha aplicado quimioterápico, por ejemplo, en vía central. Posteriormente, recién tomar la muestra para el estudio, y lo mismo en una vía periférica, si se administra antibióticos o algo, tomar una muestra, una jeringa de sangre, y posteriormente recién la siguiente jeringa para los estudios de laboratorio. Algunas complicaciones que siempre vemos: equimosis de hematomas o falla en la obtención de muestra cuando el ángulo de inclinación de la aguja no ha sido el adecuado, cuando nos hemos pasado la vena o estamos muy cerca de la pared, cuando no obtenemos muestra, cuando estamos muy cerca a la pared de la vena y nos obstruye, ¿verdad?, la obtención, cuando estamos en una unión, por ejemplo, o simplemente cuando se nos ha colapsado la vena, es que no podemos obtener la muestra. Otras complicaciones, los desmayos. Yo he visto pacientes en toma de muestra, generalmente varones, que se desmayan, ¿no?, cuando se les toma. O la hemoconcentración. No debemos ligar más de 1 minuto, y si no encontramos vena, desligar, dejar esperar 2 minutos y volver recién a ligar para tomar una muestra. Importante, en nuestro medio, eritrocitosis. Hemoconcentramos la muestra, podemos tener un falso hematocrito alto, ¿verdad? Y pensar en que existe una pseudoeritrocitosis, ¿verdad? La hemólisis, principalmente cuando usamos agujas de diámetro muy pequeño, y si nosotros queremos introducir la sangre en el tubo al vacío, con la misma aguja delgada que hemos tomado la muestra, facilitamos la hemólisis. O si mezclamos mucho, también podemos producir hemólisis. En algunos pacientes tienen alergia, incluso al yodopovidona. Se ha visto que hay pacientes que tienen alergia. A veces hay que estar pendientes de esta parte. Nunca buscar de manera horizontal, podemos dañar un nervio. Y bueno, si hay alguna consulta, estoy muy atento. Muchas gracias.